Muy buenas noches, chicas de Comunidad Rosa. Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes, como cada semana, tratando temas importantes en materia legal. Esta noche vamos a hablar sobre cómo elegir un inquilino para nuestro inmueble. Como nosotros sabemos, una de las mejores inversiones que podemos realizar con nuestro dinero es la compra de un inmueble. ¿Por qué? Por dos causas principales. Número uno, los inmuebles tienen algo que se llama plusvalía, lo cual quiere decir que constantemente los bienes inmuebles van subiendo su valor. Inclusive, aunque lo compremos mediante una hipoteca, el inmueble al final de que terminemos de pagar la hipoteca tendrá un valor mucho mayor en comparación al precio con el que lo adquirimos inicialmente. Otra de las causas por las cuales un inmueble es considerada una excelente inversión es porque además de que tiene una plusvalía, también podemos sacar un provecho rentándolo. Al momento en que nosotros rentamos el inmueble, mucha gente lo hace. He tenido clientes que van y rentan una casa más pequeña y lo que hacen es rentar el inmueble que están pagando con hipoteca y el mismo inmueble se va pagando, si no todo en parte, con la misma renta que va produciendo. Entonces es una de las ventajas que tiene que nosotros invirtamos en un inmueble. Pero aquí la situación más complicada o la situación con que siempre nos encontramos y es el riesgo que tiene el rentar un inmueble es cómo elijo al inquilino, qué hago, cómo sé que la persona que va a entrar a mi inmueble no lo va a maltratar, si me va a pagar la renta, se va a salir cuando se termine el contrato, lo va a renovar, va a aceptar la renovación del contrato cuando este se termine y cómo me evito problemas en general con un inquilino. Mucha gente se detiene para rentar un inmueble precisamente por este temor. Hay cuentos de terror de que se llevan hasta la taza del baño, quitan la instalación eléctrica, tapan las cañerías, bueno, una serie de historias de inquilinos que se van muy enojados del inmueble y que pues buscan la manera desafortunadamente de desquitarse del dueño cuando realmente los culpables por no haber cubierto una pensión rentística pues son ellos, no el dueño. Pero desafortunadamente la gente hacia sus responsabilidades suele culpar a los demás y no darse cuenta que quien debió cumplir con sus obligaciones y no lo hizo y fue una consecuencia inmediata de su incumplimiento, el lanzamiento o pedirle la desocupación del inmueble, pues son los propios inquilinos. Es por eso bien importante que desde que tenemos un prospecto para rentar un inmueble, sepamos cómo elegirlo. Esto es, el trabajo para rentar un inmueble empieza desde el momento en que una persona nos solicita que nosotros le alquilemos nuestra propiedad. Hay aquí dos formas que nosotros podemos optar. Una es contratar una inmobiliaria. Contratar una inmobiliaria sí podemos considerar una buena opción, puesto que ellos se encargan tanto de verificar los prospectos, se encargan de ver si son personas viables, se encargan de algo que es bien engorroso, las visitas al inmueble. Desafortunadamente, muchas veces la gente saca citas para ir a ver los inmuebles y resulta que no llegan. Y en muchas ocasiones el dueño me ha dicho, ay licenciada, la verdad sí voy a contratar una inmobiliaria o quien me apoye porque me han dejado plantado 2, 3 veces, me he salido temprano de mi trabajo, tuve que gastar en taxi y resulta que la persona que supuestamente iba a ver el inmueble no llegó. Entonces muchas veces ese trabajo, eso que es lo más engorroso de un arrendamiento, bueno, entre las cosas más engorrosas, pues nos apoya una inmobiliaria. Pero si al final ya decidimos que nosotros lo vamos a hacer de manera personal y tenemos la posibilidad, bueno, es importante que también sepamos qué requisitos debe llenar un inquilino, cómo puedo elegir los prospectos, qué es lo importante que debo saber para tener menos posibilidades o las mínimas posibilidades de que el inquilino me quede mal. Bueno, pues de inicio nosotros debemos establecer los requisitos. O sea, es bien indispensable que desde que vamos a sacar arrendamiento a nuestro inmueble, nosotros establezcamos cuáles son esos requisitos que cualquier prospecto debe cumplir. Número uno,
El primer requisito, que el prospecto tenga por lo menos ingresos de 3 veces el monto de la renta. Ajá, mínimo, eso es mínimo. ¿Por qué? Porque si yo invierto más de un 30% en mi renta, un 40%, 50%, ya el dinero que me queda no me va a alcanzar para mis demás necesidades, para el súper, para mi subsistencia personal, mi ropa, no me va a alcanzar. Entonces, si yo dejo que entre al inmueble un inquilino que apenas si le alcanza para pagar mi renta o es el 50% de su ingreso, seguramente va a ser un inquilino que se va a estar retrasando, un inquilino que no me va a estar pagando a tiempo, que voy a tener que estarle dando lata, y en todo caso no es un inquilino que me convenga tenerlo. Siempre hay que procurar que sean personas solventes, que por lo menos tengan 3 veces el monto de la renta como un salario o su ingreso. Muchas veces la forma de comprobar el ingreso no es con un recibo de nómina, sino pueden ser con estados de cuenta bancarios u otras formas. Pero sí es importante, número 1, que verifiquemos eso como primer punto. Si ese primer punto no lo pasa, no continuamos, porque va a ser una persona insolvente que no nos va a poder pagar la renta. Número 2, que te den referencias personales de gente con la que hayan trabajado o de su trabajo o bien familiares. Esto es bien importante porque sí se requiere que nosotros hagamos una investigación del prospecto, esto es que sí le marquemos a su lugar de trabajo, que sí hablemos con sus familiares, con sus conocidos y le preguntemos si efectivamente la persona es solvente, si es una persona que cumple. A lo mejor en el momento nos lo van a decir, nos van a dar buenas recomendaciones, pero también el hecho de que sepan que nosotros estamos investigando quiere decir que no a cualquier persona le vamos a estar rentando, que vamos a estar al pendiente, entonces sí la gente se va con un poquito más de cuidado cuando sabe que podemos pedir referencias de ellos con familiares o gente de su trabajo. También hay que llenar un cuestionario, es bien importante que nos llenen un cuestionario, no solo es necesario el IFE para hacer un contrato de arrendamiento, sino dónde vivías antes, de quién era la casa donde vivías, por qué dejaste de vivir ahí, cuál es tu domicilio de trabajo, a qué te dedicas, el teléfono de tu jefe inmediato. Muchas ocasiones los clientes nos dicen, ay, licenciada, pero se me hace demasiada información, como si les estuviésemos dado un crédito hipotecario o algo por el estilo. El caso es que todos estemos lo mejor protegidos, que la persona o el propietario del inmueble sepa a quién está metiendo a su casa, a qué se dedica, dónde puede localizarlo, porque muchas veces las personas abandonan el inmueble, simplemente se van, dejan el inmueble y luego no sabemos ni dónde localizarlos. Entonces, por lo menos tendremos su lugar de trabajo y sabremos que ahí lo podemos emplazar y decirle, oye, pues devuélveme mi inmueble si ya no lo estás ocupando. Entonces, hay veces son demasiadas preguntas, pero es mejor que estemos muy bien informados y conozcamos a la persona que va a entrar en nuestro inmueble. Y sí se los puedo comentar con la experiencia que tenemos, que la gente que es seria, cumplida y que piensa cumplir un contrato, te va a dar la información sin problema. O sea, aquella persona que no piensa incumplir o quedarte mal, te va a dar la información, porque dice, bueno, si efectivamente voy a pagar mi renta y tengo las posibilidades de hacerlo, pues no tengo por qué ocultar nada. Entonces, sí es bien necesario que hagamos esta investigación. Como siguiente punto, un fiador. Este es bien importante porque muchas veces lo más complicado de cuando renta el inmueble el propio dueño es que al dueño le llegan por la necesidad o por el corazón. Por la necesidad, porque muchas veces ya tenemos urgencia de rentarlo. Si estamos pagando la hipoteca, ay, pues ya estoy ahorcado, me urge depositar y resulta que no he rentado mi inmueble, ¿no? Entonces agarro el prospecto que sea, el caso es que me dé un mes de depósito, que me dé la primera renta y tome el inmueble. Mal, muy mal. O sea, es uno de los grandes errores que podemos cometer y es de los que más incidencia tienen en demandas de arrendamiento. ¿Por qué? Porque precisamente por esa urgencia que tenemos es que no revisamos luego nada, de que no tomamos nuestras precauciones y resulta que se mete a nuestro inmueble una persona que inclusive iba corrida de otro lado, que la sacaron de otro lado y por eso tiene mucha prisa. También cuando la gente, el propio inquilino dice, oye, es que me urge, es que ya mañana. No, todo tiene un proceso, todo tiene un tiempo. ¿Por qué? Porque muchas veces esa gente
que ya le urge y que tiene mucha prisa, es porque le están sacando de otro lado o tiene algún problema grave en otro lado y por lo tanto le urge una nueva habitación, un nuevo local, porque quizás está yendo con problemas. Entonces, es importante que no nos vayamos a prisa, no dejemos de analizar bien las cosas y mejor hagamos de manera correcta y con los requisitos suficientes el poder encontrar un inquilino. La otra cuestión que les decía es que, bueno, pues nos llaman por el corazón, ¿no? Nos ganan por el corazón porque muchas veces dicen, no, es que la señora va con su hija y resulta que se acaba de separar y me dice que no tiene fiador y también tiene a su mamá enferma y pues no tienen dónde ir a vivir. Entonces, licenciada, pues yo creo que vamos a darle la oportunidad, se ven buenas personas, también mal hecho. O sea, sí hay mucha gente buena, que bueno, hay mucha gente que sí tiene la necesidad, pero desafortunadamente esa gente que tiene la necesidad en muchas ocasiones tampoco puede pagar la renta. Entonces, si nosotros no queremos tener un problema, mejor cumplamos con los requisitos, cumplamos con los tiempos y muchas veces es mejor que haya una inmobiliaria o un abogado de por medio, porque el abogado si le dice, pues mil disculpas, son estos los requisitos y si no están los requisitos yo no puedo rentarle el inmueble. Entonces, es por eso bueno que a veces un tercero sea el que interceda por nosotros y el que haga la negociación, porque desafortunadamente pues el dueño, ya sea por la necesidad del dinero o bien porque le tocan el corazón y dice, ay no, sí, pobre señora, pues hay veces se meten problemas, ¿no? Y a veces esa pobre señora se enoja con el arrendador y dice, pues ¿sabes qué? Pues ya hazle como quieras, sácame, gástale y a ver cuánto tiempo me puedo quedar ahí. Entonces, el caso es evitar que ustedes tengan problemas. No es porque no querramos ayudar a la gente, ¿no? Sí existen casos donde la gente que tuvo algún problema, pues efectivamente es una gente cumplidora, es una gente que sí cuida el inmueble, pero es demasiado el riesgo. Entonces, si queremos correr el mínimo riesgo, pues tendremos que cumplir con los requisitos para poder admitir a alguna persona dentro de nuestro inmueble. Otra de las cuestiones, siguiendo con los puntos, es el fiador. Es muy recomendable que haya una persona que sea el fiador de nuestro inquilino. ¿Por qué? Porque al final el fiador es la persona que va a responder sin tener realmente, sin haber disfrutado del inmueble. Hay veces el fiador, con el solo hecho de que hablemos con él, inmediatamente presiona al inquilino y le dice, paga o salte, no me metas en un problema, yo confío en ti, yo confío que ibas a cumplir y resulta que me están llamando por teléfono unos abogados o el dueño del inmueble y me está diciendo que no pagaste tu renta y que si no lo voy a tener que pagar yo. Entonces, por favor, si confío en ti, salte y paga. Entonces, muchas ocasiones el fiador es el que nos apoya inclusive para poder nosotros sacar al inquilino, llegar a un convenio. Entonces es muy recomendable un fiador, aparte él está dando su palabra por el fiador y que es tanto o más que una referencia. Entonces eso es bien importante. Cuando tengamos un fiador, es también importante que tenga un bien inmueble, de preferencia dentro de la jurisdicción de donde está el inmueble. Muchas veces nos traen fiadores con inmuebles en Veracruz, en Chihuahua. No, regularmente debemos tener un fiador dentro del mismo estado o muy cercano, en este caso área metropolitana, porque es indispensable que investiguemos el inmueble. Imagínense, si me dan un inmueble de Chihuahua y estamos aquí en el DF, pues hacer la investigación cuánto me cuesta, ¿no? Y si se tiene que demandar a esa persona, que no es lo menos deseable, pues cuánto me va a costar trasladarme a Chihuahua, llevar un exhorto, notificarlo, que conteste, es tiempo, dinero y esfuerzo. Entonces siempre procuremos que el fiador tenga un bien inmueble en la jurisdicción o en el estado donde, en el estado preferentemente, donde está nuestro inmueble, ¿no? Que en el caso del DF, pues podría también ser área metropolitana, aunque tiene sus bemoles, ¿no? Pero es posible. Es también importante que pidamos el acta de matrimonio del fiador. ¿Por qué? Porque muchas veces el inmueble está a nombre del fiador, él se ostentó como soltero, pero resulta que sí está casado. Entonces, tenemos que hablar con él y decirle, señor, necesito su acta de matrimonio para saber si está por sociedad conyugal, separación de bienes, y en base a eso nos tiene que firmar su esposa. Para que un fiador o esa fianza sea legalmente otorgada o válidamente otorgada, mejor dicho, y
pueda darse en garantía el inmueble o quedar en garantía el inmueble, necesariamente debe firmar la esposa, si están bajo sociedad conyugal. Si están bajo separación de bienes no tenemos problema y podemos aceptar a que firme nada más el fiador. Pero es importante que solicitemos el acta de matrimonio. Y pues también el comprobante de domicilio del fiador, porque les comentaba que muchas veces, bueno, pues él a lo mejor tiene ese inmueble, resulta que ese inmueble pues lo tiene invadido, ¿no? O resulta que ese inmueble pues hace siglos que no paga el predial. Muchos problemas puede tener el inmueble, por eso es bien necesario que nosotros pidamos el comprobante de domicilio, la última boleta del impuesto predial para saber que está al corriente de sus contribuciones, la copia de la escritura y que bien importante lo verifiquemos en registro público, verifiquemos que no tenga ningún tipo de gravamen, que esté bien anotado. Nos hemos encontrado fiadores que pues nos presentan una escritura, que la escritura no está bien, está correcta, tiene errores en el registro, no está el registro, X o y resulta que ese fiador pues ya había presentado esa escritura en varias inmobiliarias y jamás se la habían admitido, lo cual no nos va a decir, claro está, pero pues nosotros cuando hacemos la investigación nos damos cuenta y vemos que no es viable ese fiador, ¿no? Vamos a darles la bienvenida a Carla. Hola Carla, qué gusto que estés aquí con nosotros. Lau, qué gusto que estés con nosotros. Y nos pregunta Lau, ¿qué pasa con esas personas que se prestan como fiador? Eso hay que tener mucho cuidado. Regularmente esas personas que se prestan como fiador, bueno, cobran para ser fiador y número uno, regularmente ya tienen demandas. Ajá, ¿por qué? Porque el inquilino que compra un fiador regularmente no paga, ¿no? Al final tú me cobraste cierta cantidad por, por quedar como mi fiador y bueno, pues si ya pagué, ellos sienten que ya pagaron, su garantía y por lo tanto se desligan. Es importante que verifiquemos inclusive el internet. Como despacho jurídico, nosotros tenemos acceso a qué demandas hay en contra de las personas, porque tenemos un sistema que pagamos por los despachos jurídicos y podemos saber si esa persona tiene demandas. Regularmente, los fiadores comprados sí tienen demandas. A lo mejor en proceso, a lo mejor no llegaron a embargo, por eso el inmueble todavía aparece libre. Pero es importante que lo verifiquemos en las demandas del tribunal, además de verificar en el registro del inmueble. Aparte, es muy, digamos que nosotros que ya tenemos tiempo tratando con inquilinos, con fiadores, te percatas el trato entre las personas, regularmente el inquilino tiene una muy buena relación con su fiador, regularmente es un pariente, un primo, los papás de su esposa, X o Y. Cuando es un fiador comprado, vemos que la relación como que no es tan familiar, se percibe inmediatamente, ¿no? Y inclusive si les hemos dicho, señor, si es un fiador de los que cobran, no lo podemos aceptar. Entonces realmente ya nosotros nos damos cuenta cuando entrevistamos a las personas para ver si es un prospecto idóneo, que efectivamente no vemos mucha familiaridad con el inquilino, y muchas veces inclusive hasta se les sale decirlo, ¿no? Entonces sí es importante que entrevistemos a las personas, que sepamos que efectivamente son personas fiables y que no solo pues nos dejemos llevar, como les decía, o por la necesidad, que es bien comprensible, pero muy riesgoso, o pues por el corazón o porque, ay, ya sentí feo y regularmente les vuelvo a comentar, es un gran porcentaje de juicios que tenemos precisamente porque llegó y la señora le rogó y le rogó y le rogó al dueño del inmueble y le rentó sin contrato hasta en ocasiones, ¿no? O métase y después firmamos el contrato y gran error. Ok, otro de los puntos pues es precisamente el contrato. El contrato de arrendamiento es bien necesario y eso sí es un consejo que les damos como abogados y que les damos también por cuestiones legales. Es bien importante que no lo bajemos de internet. Que no lo bajemos de internet, ¿por qué? Es distinto un contrato de casa-habitación y un contrato de local comercial. Es distinto un contrato para un inmueble que rento por habitaciones. Es distinto un contrato que rento de un inmueble que esté amueblado. Entonces,
Es distinto un contrato de un inmueble del DF y un inmueble del Estado de México o área conurbada. Entonces, cada contrato tiene sus cambios de acuerdo al inmueble que se va a rentar, si se permiten mascotas o no, cuántas personas van a vivir, si es oficina, qué uso se le va a dar, si tiene uso de suelo, si no lo tiene. Entonces es bien importante que nosotros, al momento de rentar un inmueble, consultemos un abogado y nos apoye en hacer el contrato adecuado a nuestro inmueble, a las características del inquilino. Muchas veces es una familia completa, muchas veces es solo una pareja. Hay muchísima gente que no permite animales, eso es bien válido también, ¿no? Que no permiten perritos o gatitos. Muchos nos encantan los animales, nos encanta tenerlos, pero sabemos tenerlos, sabemos cuidar el inmueble donde están, sabemos que son pues como niños chiquitos, ¿verdad? Hay que darle sus cuidados, su espacio, su atención. Hay mucha gente que no, desafortunadamente, imagínense si el inmueble tiene alfombra y se llega a hacer sus necesidades el animalito, o llegan a rascar las puertas, ¿no? Y resulta que la puerta de abajo está toda descarapelada, por tanto que estuvo el animalito ahí rascando. Entonces, sí es viable que nosotros pongamos como condición que no queremos animalitos, o bien un animalito pequeño, porque también hay departamentos muy pequeños y tienen los megaperros, ¿no? Los perros grandotes, y tampoco, ni es viable para el animalito estar en un lugar tan pequeño, ni tampoco para el dueño hacerse cargo de él, ¿no? Hay veces los tienen en el pasillo mal, también muy mal, porque no deben ocuparse de las áreas comunes. Entonces es importante que todo eso lo verifiquemos, platiquemos con el inquilino, con el fiador y hagamos estas advertencias, ¿no? Otra cláusula bien importante de los contratos, y esa sí la quiero mencionar, es la cláusula de extinción de dominio. Acuérdense que cuando algún inmueble está relacionado con alguno de los delitos de delincuencia organizada, como es narcotráfico, como es robo de autopartes, cuestiones por el estilo, entonces podemos caer en un supuesto que señala la ley, donde se nos puede expropiar, llamémosle, nuestro inmueble a favor del Estado, por el hecho de que esté relacionado con un delito, ¿no? Con la delincuencia organizada, el secuestro, cuestiones por el estilo, ¿no? Bastante graves y bastante delicadas. Entonces es importante que nosotros dentro de nuestro contrato pongamos una cláusula donde estamos verificando, esto es, que nosotros tengamos como acreditar que tomamos las providencias necesarias para que esta situación no sucediera, para que nuestro inmueble quede liberado en caso de que tengamos que irnos a un juicio, que sería pues bastante riesgoso, la verdad, bastante complicado, costoso. Entonces sí es necesario que nuestro contrato tenga una cláusula de extinción de dominio donde se verifique que nosotros estamos tomando las precauciones. Claro está que las tomamos dentro de un contrato, ya lo que suceda pues es cuestión ya de la vigilancia durante el término del contrato o la duración, pero sí es importante que esta cláusula exista. Eh, Pedir a los inquilinos, esta es otra condición, otra situación que es bien importante, pedir a los inquilinos y al fiador que acudan personalmente a la firma del contrato. Cuidado, jamás permitamos que nos digan, deme el contrato, yo se lo llevo a mi fiador y su esposa y se lo traigo. No saben cuántas firmas falsas nos encontramos, ¿eh? No saben cuántas firmas que el inquilino se llevó el contrato y le preguntamos al dueño, oye, ¿y viste que firmaron el contrato los fiadores? Y nos dice, no, yo le di el contrato y se lo llevó. Pues resulta que la firma no es, ¿no? Y nos estamos ahí metiendo en un problema hasta de falsificación de documento o uso de documento falso. Entonces, por favor, verifiquen, citen a la gente, un día que puedan ir los tres y firmen, o bien, si ustedes tienen que ir al inmueble y que les firme el fiador, vayan, o sea, verifiquen que sean las firmas. También lo que les comentaba, a lo largo de todo el año tenemos que estar al pendiente cómo se está tratando nuestro inmueble, que nos den los recibos de agua, luz, teléfono, de todos los servicios que el inquilino se comprometió a pagar. ¿Por qué? Porque muchas veces se termina el contrato y resulta que tienen muchas deudas, que dejaron de pagar la luz, que ya cortaron el teléfono o el internet, y nosotros nos vamos enterando hasta el final. Entonces, por eso les comentaba que no solo es importante hacer el contrato inicialmente, sino estar vigilando al inquilino, estar vigilando que cumpla con sus obligaciones, de repente ver si no se le ofrece algo, si tuvo algún problema con la administración, estar al pendiente de nuestro inmueble. También cuando se termina
el contrato tenemos dos opciones. Número uno, ya sea que nos devuelvan el inmueble, para lo cual es bien importante que vayamos al inmueble, que lo revisemos y que levantemos un documento donde veamos en qué condiciones lo entregan, qué recibos nos entregan, que en ese momento nos entregan las llaves y que nos firmen. Es bien peligroso eso de que me dejó las llaves con el portero, con la vecina, con X o Y, ¿no? Con mi amiguita. No, nosotros tenemos que ir, verificar y que nos entreguen las llaves en mano y nosotros verifiquemos el buen estado del departamento o de la casa. Porque muchas veces, si nosotros no tenemos un documento donde conste que nos entregaron, pueden hacernos una denuncia por despojo, nada más por desquitarse, por hacernos la vida pesada, decir yo no le entregué, el señor se metió y a ver que me compruebe que yo sí le entregué el inmueble. Y entonces para eso es ese documento. Y por último, bueno, pues para la entrega del inmueble, digo, para una vez que se vence el contrato, tenemos que ver si se va a renovar. Esto de la renovación es bien importante, lo tenemos que ver desde 2 meses antes aproximadamente de que se vence el contrato y decirle al inquilino, la renta a partir del próximo año será de tal cantidad, si te interesa quedarte. Hay veces que el contrato tiene que modificarse, por ejemplo, cuando los inmuebles tienen bodegas, en ocasiones ya no se puede volver a rentar la bodega, o hay alguna modificación que se tenga que hacer en el inmueble, no se pone el piso, quitar la alfombra, lavar la alfombra. Todo eso tenemos que hablarlo con el inquilino. Yo recomiendo 2 meses antes de que se vence el contrato para que sepamos si se va o se queda y pues si podemos ofrecerlo posteriormente y estar prevenidos, ¿no? Y que no de repente se va y resulta que ni me entregó recibos de luz, de teléfono, de agua, no me entregó nada y simplemente se fue y dejó muy mal el departamento. Entonces, desde 2 meses antes, pues irlo planeando, platicarlo con él y llegar y negociar una renta, porque muchas veces nosotros queremos un aumento de renta, pero el inquilino no lo puede pagar. Entonces, sí hay que ser bien consciente que, oye, es mi propuesta, pero si tú no puedes, bueno, vamos a negociarlo. Fuiste un buen inquilino, cumpliste con todo, está muy bien el departamento, entonces mira, no tengo problema, te puedes quedar otro año más y vamos a negociar la renta, que es lo más correcto y lo más adecuado. Y bueno, pues aquí, Ángel, bienvenida. Laura Pérez, ¿hay algo que de protección a quien renta de todos estos puntos? Sí, sí, precisamente hay un instrumento que nosotros también manejamos y que se llama una póliza de protección inmobiliaria. Con esta póliza de protección inmobiliaria, todos estos pasos que nosotros les comentamos los hacemos nosotros. De hecho, el cliente nada más nos presenta el prospecto, inclusive pues el cliente en muchas ocasiones le llegan varios prospectos y me dicen, oye María Elena, pues ¿cuál elijo? Me llegaron como 3 y no sé cuál. Entonces nosotros hacemos el estudio de viabilidad de cada uno, sí tiene los ingresos, no, el inmueble está en Acapulco, el inmueble está hipotecado, porque aunque no lo crean, si hay gente que presenta, a pesar de que les decimos inmueble libre de gravámenes, hay gente que presenta inmuebles hipotecados, para quedar en garantía. Entonces, pues si inmediatamente pues ese no es un prospecto viable, ni siquiera lo checamos en el registro, nada, ¿no? Para que no le gastes. Entonces, desde ahí nosotros empezamos a apoyarlos en verificar prospectos. Ya una vez que se verificó el prospecto, nosotros le hacemos llegar toda la documentación que requerimos, toda la información que nos hace falta, llamamos a sus referencias, investigamos efectivamente lo de su trabajo, lo investigamos pues si no tiene demandas en el tribunal, investigamos tanto al inquilino como al fiador, investigamos el registro público de la propiedad, verificamos que esté correcto lo del inmueble, elaboramos el contrato de acuerdo a las necesidades de cada inmueble, ¿verdad? Si es una recámara, si es amueblado, si es un departamento, si es un local comercial, si es una bodega, si es una oficina, X o Y. Nosotros elaboramos el contrato adecuado. Una vez que ya elaboramos el contrato adecuado, citamos a los interesados a firma. Eso sí, en muchas ocasiones que él no puede, hemos tenido casos en que pues la persona, fíjese que falleció la mamá de mi fiadora, o fíjese que mi fiadora pues no puede caminar, es una persona discapacitada, no hay problema, nosotros vamos al inmueble, nos firman, pero siempre, siempre verificamos que las firmas sean las correctas, pedimos la identificación y verificamos que efectivamente sea la persona y que efectivamente sea la firma. También durante el proceso ya del arrendamiento,
pues le echamos una llamadita al inquilino si no se le ofrece algo, si nos puede hacer favor de enviarse bimestralmente sus recibos de luz, de teléfono, de agua, para que veamos que esté al corriente. Entonces estar verificando regularmente, claro, no estarle dando lata seguido, pero sí estar verificando esa situación. Ya después, cuando se va a vencer el contrato, pues comunicarnos con él y decirles, a ver, díganos, ¿va a renovar? ¿No va a renovar? Nuestro cliente pues quiere esta renta, le interesa esta nueva renta. Nada más si nos tendría que actualizar depósito. Volvemos a investigar. Ese es un punto también bien importante, volver a hacer la investigación, porque muchas veces los inquilinos nos dicen, ¿por qué? Si el año pasado lo checó. ¿No saben ustedes cuántos inquilinos nos hemos encontrado, cuántos fiadores que durante el año vendieron el inmueble, los inquilinos ya no son solventes, el inmueble fue embargado, hipotecado? Entonces, al renovar, volvemos a hacer la investigación para poder tener la certeza que la persona es solvente y que el fiador pues es viable, ¿no? Que no nos va a salir con una situación que inicialmente no estaba. Muchas veces la gente acostumbra a decir, no, pues ya me pagaste un año, ya confío en ti, no tengo mayor problema, pues ya quédate así nada más, ¿no? O sea, nada más que nos vuelva a firmar tu fiador, toma el mismo contrato, ahí me lo mandas firmado, yo no tengo problema contigo, y resulta que el inmueble ya no es del fiador, que está hipotecado, que está embargado, las firmas ya no son. Hay una serie de cosas que también para la renovación debemos cuidar. Por eso nosotros, cuando se va a renovar el contrato, hablamos con el cliente, quieres que te volvamos a apoyar, te apoyamos para la renovación y nos contratan regularmente una nueva póliza por la situación de que es importante que la renovación también cumpla con sus requisitos. Hablamos con los inquilinos y les hacemos ver cuál es la situación, ¿no? Y ya por último, cuando no nos van a renovar contrato y el inquilino pues va a entregarnos el inmueble, pues nosotros como abogados vamos personalmente al inmueble, vemos que todo esté adecuado. Es importante, este es otro punto bien importante, cuando vamos a rentar, hacer un inventario lo más detallado posible, tomar fotos de los terminados, de los muebles de baño, las puertas, las ventanas, las persianas, los muebles de la cocina, el boiler, todo eso hay que hacer un inventario. Muchas veces la gente ya cuando llega con nosotros para una demanda dice, pues es que licenciada se llevó mi boiler, cambió la taza del baño, tenía yo este tipo de acabados, tenía cancel de cristal y me dejó uno de acrílico. ¿Cómo reclamo? Pues si no tenemos un inventario y fotografías, pues no podemos hacer mucho en un juicio. Es por eso bien importante que todo lo vayamos preparando en el caso de que tengamos que llegar a un juicio, que afortunadamente cuando nosotros llevamos una póliza inmobiliaria regularmente no se llega a un juicio, porque la gente sabe que todo está muy ordenado, que todo está perfectamente detallado en un contrato y que pues bueno, si se lleva algo, pues simplemente se lo vamos a cobrar, ¿no? Entonces a él o a su fiador. Entonces, eso es bien importante, verificar cuando nos van a hacer entrega del inmueble y por lo tanto que no haya ningún problema. Y nos pregunta también aquí Lau, ¿qué nos garantiza la póliza? Bueno, pues número uno, que su inquilino pues va a ir cumpliendo con todas y cada una de sus obligaciones. Nos vamos comunicando con él, le pido por favor me envíe mensualmente sus recibos. ¿Sabes qué? No me los mandó, señor, se le pasó, hágame el favor de mandarme sus recibos para que podamos seguirle rentando. Eso por una parte. Renta, cuando a veces se nos retrasa el inquilino, hay siempre una pena moratoria y muchas veces la gente cuando renta solita no cobra, la realidad es que no cobra esa pena moratoria. Entonces nosotros hablamos con el dueño y le decimos, oye, voy a hablar con él, le voy a cobrar la pena moratoria, tú dime si la quieres cobrar o no. Hay veces el dueño dice, ¿sabes qué? Dile por este mes que ok, no hay problema, se retrasó, no tengo problema, no se la cobres, pero sí dile que para el próximo pues sí me tiene que cobrar la pena moratoria, si no, ya no, pues ya no le vamos a rentar. Entonces, prácticamente eso lo hacemos nosotros, ¿no? Y procurar que el inquilino esté, pues, al corriente. Y por último, tenemos dos tipos de póliza, una póliza que no incluye juicio, que sí incluye todos estos servicios, pero no un juicio, y otra póliza que sí incluye el juicio. Esto es en el caso
de que el inquilino no se quiera salir, que termine el contrato y no quiera desocupar, pues nosotros tenemos que iniciar el juicio regularmente, pues como el inquilino ya sabe que va a un juicio y que es un juicio que va a perder y que se tiene que ir regularmente, al notificarlo, a los pocos días se va o llegamos a un convenio. Regularmente son mínimos los casos en que tenemos que llegar a un juicio por la situación de que como ya hemos vigilado todo el contrato, pues el inquilino sabe que tiene que irse o irse, o sea, y que hay un fiador y que se comprometió y que tiene que pagar. Y nos pregunta también Lau, ¿qué renta puede estar tranquilo? ¿Quién renta puede estar tranquilo sin problemas con esta póliza? Ok, sí, quien renta puede estar tranquilo porque prácticamente toda la, digamos, la administración, el hablar con el inquilino si se atrasa, si no paga, si resulta que no pagó la luz, el agua, no nos mandó los recibos, pues lo hacemos nosotros, ¿no? Nosotros hablamos con él, prácticamente si hay alguna cuestión, pues nos habla el arrendador, nos dice, oye, pues resulta que no me pagó. Ah, bueno, ok, entonces le marco, señor, ¿qué pasó? Sí, regularmente pues inmediatamente depositan o mejor, antes de que se retrasen, si por ejemplo me dicen, ¿sabe qué? 15 es viernes, pero me pagan hasta viernes y voy a depositar hasta el lunes, que es 18, ¿no? Entonces me hablan regularmente o le hablan al dueño y dicen, oye, tengo este problema, no sé si tienes alguna situación en que no te deposite el viernes, mil disculpas, ¿qué puedo hacer? Y ya le dice el cliente, pues no hay problema, o bien sabes que habla con la abogada y ella te dirá, ¿no? Entonces ya yo hablo con el dueño y si el dueño me dice, no, sabes que Marilena, no hay problema, nada más le dije que lo comentara contigo para que él vea que pues tú estás a cargo de la situación. Lo que pasa es que deposita sin problema. Entonces, es una figura jurídica, una figura legal, lo de la póliza de protección, que apoya mucho, sobre todo para que el inquilino vea que pues el arrendamiento es cosa seria, que ustedes están debidamente asesorados y que cualquier situación pues inmediatamente el abogado va a proceder a una demanda, un requerimiento judicial con sus respectivos costos, porque también en el contrato se pone que los gastos del abogado, en el caso de irnos a un juicio, será cubierta una cantidad por parte del inquilino por el solo caso de que un abogado ya tenga que intervenir en un proceso legal, ¿no? Porque ya estamos hablando de un costo para el dueño y ya estamos hablando de que pues ya está invirtiéndole un dinero, ¿no? Entonces en el contrato se pone que pues en el caso de que tengamos que demandarlo, pues tendrá que pagar una cantidad, ¿no? Ya dependiendo esa cantidad de lo que quedamos con el dueño. Y por último nos pregunta Lau, ¿quién paga la póliza? Eso es muy variable, ¿eh? Muchas veces lo hemos manejado con algunos inquilinos, la paga el mismo inquilino, paga la póliza, se le pone como requisito al momento de rentar. En algunas ocasiones se paga 50 y 50. Y también, pues el dueño del inmueble dice, María Elena, es mi seguridad, es mi tranquilidad, la verdad yo la quiero pagar. No, no quiero poner demasiados requisitos, ya me urge rentar, pero yo sé que esa cuestión es para seguridad mía, es mi tranquilidad y yo la verdad prefiero pagarte la póliza y que mejor nos aboquemos a buscar una persona solvente. Entonces, porque muchas veces la gente no quiere pagarlo, esa es la problemática, ¿no? Que la gente dice, no, pues todavía la póliza y la renta y el depósito y el fiador, entonces no quiero pagarlo. Entonces los dueños nos comentan, yo la pago, María Elena, no hay problema, es mi tranquilidad y la verdad lo prefiero mil veces. Afortunadamente les vuelvo a reiterar, es muy poco o nada, bueno, prácticamente nada que nos vayamos a juicio por esta situación. Regularmente notificamos como abogados y siempre llegamos a un convenio, siempre terminan por desocuparnos, hacemos una cita para que nos entreguen el inmueble y en el caso de renovación, bueno, pues sí renovamos el contrato en tiempo y forma. Entonces es muy importante que pues nos asesoremos, ¿no? A lo mejor es un gasto, pero no lo ven como un gasto, es como una inversión, ¿no? Este tipo de pólizas va de acuerdo al valor de la renta, pero un juicio pues no tiene comparación, puede valer un juicio 4 veces el valor de una renta, ¿no? Bueno, más bien 4 o más veces del valor de una renta, entonces realmente es muy económico la póliza a comparación pues, de un juicio. Por eso sí es muy recomendable que nosotros pues consultemos con un abogado
tratemos de estar lo mejor protegidos. Y bueno, pues ya les di esta noche unos tips que les van a servir mucho. Son cuestiones que hemos aprendido a través de pues todo el tiempo que llevamos llevando tanto juicios de arrendamiento como arrendamientos. Acuérdense que somos un despacho que tenemos 25 años litigando y pues todos estos puntitos son experiencias que hemos adquirido. Bueno, pues cualquier cuestión con todo gusto. Le damos también un gran saludo a Sol Villegas. Sol, qué bueno que estás por aquí también. Les agradezco mucho a todos su atención. Cualquier cuestión con todo gusto mándenla por aquí por Comunidad Rosa o bien a mi face personal, con todo gusto les doy respuesta. Un abrazo muy fuerte y que tengan muy buenas noches. Muchas gracias.